Vamos a insertar ahora un objeto de tipo orgánico. Bueno, vamos a hacer un árbol. Aquí pues voy a hacer un loft y voy a utilizar una línea recta como recorrido y como forma le voy a dar esta sección circular. Cambiamos la escala y ahora le voy a meter un deformador, un freeform deformer, un deformador de forma libre de 4x4 por 4 vértices de control. Vamos a su objeto control points y vamos a doblar un poco el árbol para que tenga un aspecto más natural. Fijaos que selecciono con caja para coger los vértices que están delante y detrás. Los puntos de control. Aislamos la selección y aquí vemos lo que hemos hecho. Vamos a mover un poco más esa sección. Y dejamos esta forma. Ahí tenemos el loft, por encima el FSD. Y cambiamos los pasos de la forma y los pasos del recorrido. Ahora mismo tiene 2 y 20. Y le ponemos un modificador, Edit Poly, para editar la malla poligonal y sus subobjetos. Vértices, aristas y polígonos. Podemos también editar bordes, que es el anterior, y elementos, que serían en el mismo objeto de malla poligonal, varios mallas no conectadas entre sí. Bueno, estoy seleccionando con control una serie de polígonos y una de las operaciones que puedo hacer es desplazarlos. Simplemente con desplazarlo ya vamos dando forma a lo que serían las raíces del árbol. También le puedo hacer extrusión y puedo apretar el cuadradito de al lado para que me salga el cuadro de diálogo. Puedo decirle la distancia exacta. Y voy a modificar ahora vértices. Fijaos que no me deja, tengo que aplicar primero el modificador extruir y los voy poniendo en la forma que quiera. Si no quiero que se me salga de la geometría que hay, de las aristas que existen, pues me voy a Constraints y le marco Edge. De esta manera los vértices siempre circularán sobre aristas que ya existieran previamente. Si le digo ninguna, muevo los vértices en
las coordenadas del mundo y, como veis, pues se crean ahí triángulos indeseados. Así que le digo edge y todo me va al sitio y me queda bien. Redistribuyo los vértices que tenía a mitad de camino para que estén más o menos repartidos igualmente. Y así sucesivamente, por extrusión, pues hacemos esta forma. Vamos a hacer la extrusión. Y lo que puedo hacer también es extruir de distintas formas, ¿no? Puedo hacerlo por las normales locales, por polígono, o antes por las normales del grupo. Recordad que el vector normal es el que es perpendicular a cada triángulo. Aquí utilizo el botón Make Planar. Como veis, esa cara había cogido la curvatura del árbol y ahora la he hecho plana. La giro. La subo un poco. Y sigo con las extrusiones. Voy a seleccionar las caras de abajo. Y les voy a decir también Make Planar. Voy a decirle que sea Make Planar en el eje Y. Y ahora me lo hace bien. Aquí vemos también que hay que corregirlo para que sean planas en X. Y bueno, pues al final conseguimos esta forma. Vamos a editar ahora los puntos intermedios para quitarle esta forma de escalera. Ponemos los constraints aristas que existan ya, una restricción para que no pueda salirse. Y vamos a ir desplazando estos vértices para quitar, como decíamos, ese aspecto de escalera y darle una forma más natural. Con esta técnica pues sigo editando conjuntos de vértices. Hasta conseguir una forma que me vaya bien para luego subdividir. Ahora acabo de seleccionar ese conjunto de caras con el subobjeto polígono y hemos puesto las coordenadas de pantalla y en el centro de coordenadas de la pantalla para girar. Giramos y ya nos sale esta forma que va teniendo el aspecto deseado. Voy a seleccionar un polígono y con mayúsculas cojo todo el bucle
Como veis, estoy intentando modelar que todos los polígonos están organizados en bucles, y ahora arriba en loop, insert loop, le acabo de meter un nuevo bucle de aristas en medio del bucle de los polígonos que había seleccionado antes. Con la misma técnica lo desplazo a través de la arista. Y ahora voy a seleccionar estos dos polígonos y extruyo otra ramificación de la raíz. Cojo estos dos de abajo, les aplico el Make Planar en I, como antes. Y le voy a poner ahora el Mesh Smooth. Mesh Smooth es un modificador para su diseño de superficie de 3D Studio. Si le quito Jet Faces, veo que el aspecto es más suave, más orgánico. Y esto es una iteración, con 2 iteraciones. Y a más iteraciones, más suave será. ¿Qué hace cada iteración? Si le pongo Jet Faces, en principio me está mostrando las mismas aristas, independientemente de las iteraciones que le dé. Le he puesto de 3 a 5 y habéis visto que no ha variado. Eso es porque me está mostrando el Isoline Display. Las isolíneas son líneas que corresponden a las aristas del polígono, de los polígonos base. Pero cuando subdivido, realmente lo que estoy haciendo es dividir cada quad entre 4. Es decir, cada polígono de 4 lados se divide por la mitad. Eso cuadruplica el número de polígonos, ¿vale? Ahora mismo tenemos 80.384 caras en este árbol, lo cual no va a ser necesario en absoluto. Con 2 tengo unas 5.000, que está bastante bien. Vamos a ver una iteración. Hemos vuelto a poner el Slide Display. Y por debajo del Mesh Smooth puedo seguir editando, viendo el resultado que se va a crear o no, depende de que active este conmutador que acabo de apretar. Podéis nombrar cualquier selección de cualquier cosa, de objetos, de subobjetos. A este le voy a llamar raíz 02 base, y así en cualquier momento la podré recuperar de esa lista. Vamos a poner el ajuste a puntos de la rejilla. Y voy a crear una línea. Vamos a seleccionar este grupo de polígonos y le vamos a decir extruir a lo largo de un spline. Seleccionamos el spline en cuestión y, como veis, se ha extruido
a lo largo de la línea. Aquí le puedo dar el número de segmentos. Selecciono ahora este bloque de polígonos de aquí. Con suprimir lo borro. Y vamos a crear las caras que faltan con la herramienta Create. He borrado ahora estos polígonos de aquí abajo y vamos a crear caras. Haciendo una extrusión de la arista. Estábamos en Edge, ahora nos ponemos en Vertex, le ponemos el imán a vértices que ya existan y voy a empezar a llevar vértices a la posición de otros. Fijaos que no me deja porque tenía todavía la restricción a aristas que ya existieran, la desactivo, pongo None y ya puedo moverlos. Una vez llevados a la posición, tengo que seleccionarlos y soldarlos. En este caso voy a utilizar una soldadura con un umbral para que se conviertan en un solo vértice y me cierren la malla por ahí. Vamos a crear en Polygon las caras como antes. Y cerramos esta zona. Con estas operaciones lo que estamos haciendo es modificar aquella forma un poco escalonada que teníamos al principio, que era la preforma que hemos construido con la extrusión. Aquí voy simplemente a mover un poco las caras. Para hacer que su geometría sea un poco más irregular. He seleccionado ese bucle, inserto otro bucle. Recuerda, para seleccionar bucle, selecciono una cara y con mayúsculas la siguiente en la dirección que quiera. Voy a utilizar ahora el Connect. Fijaos que me he pasado a aristas. Volvemos a polígonos. Y con este polígono más pequeño que ha salido de insertar esas aristas, pues lo vamos a ir desplazando. Y bueno, seguimos modelando con estas técnicas hasta conseguir una forma, pues, la que queráis, ¿no? Yo he hecho una más o menos así. Voy a seleccionar toda esta raíz. Y con mayúsculas le creo una copia, la clono en otro objeto. Y ahora la vamos a soldar al resto de la estructura del árbol.
Voy a hacerle un mirror, lo voy a reflejar. La colocamos en posición. Y ahora vamos a borrar del árbol un número de caras equivalentes a las que vamos a colocar. Cuando hacemos este tipo de empalmes en mallas poligonales y queremos que haya una continuidad topológica, que se nos sigan manteniendo los bucles, tenemos que tener en cuenta pues la estructura de bucles de la pieza que vamos a meter y también que el número de vértices sea el mismo en el área en el que vamos a soldar las dos piezas, ya que vamos a soldar los vértices a pares. Esto, por ejemplo, lo podéis observar en modelado de personajes, donde normalmente se modela la cabeza por una parte, el torso por otra, y el número de vértices que hay al final del torso y que hay al final del cuello son los mismos, y la topología de los bucles sigue a lo largo de la cabeza. He seleccionado ahora los dos bordes de los agujeros. En su objeto borde coge las aristas de alrededor de los agujeros y con Bridge acabo de crear las caras que faltaban. Aquí tenemos el resultado. Y ahora vamos a editar vértices de la raíz que acabamos de añadir y vamos a utilizar la Soft Selection, una selección flexible. Tiene una caída, un fall off, y estos colores indican en qué porcentaje se va a aplicar la transformación sobre los vértices seleccionados. Como veis, cuando giro, giran mucho más los que estaban en rojo que los que estaban en azul. Voy a ponerle ahora un modificador de ruido, un noise, para deformar la malla y darle un aspecto un poquito más natural, más fractal concretamente. Ahora lo veremos. Aquí en fuerza, le digo en cada uno de los ejes, la fuerza, el desplazamiento que quiero que se produzca. Si aprieto el botón fractal, veis cómo se modifica la caja. Ahí le puedo cambiar la escala. Cuanto más pequeña sea, más rugosa quedará la superficie. Abajo tengo también un valor de roughness, de rugosidad, que podéis probar, y la cantidad de iteraciones de ruido que se van a producir. Ir ajustando estos parámetros hasta tener la forma deseada. Y bueno, vamos a dejarlo así de momento. Y ahora lo que voy a hacer es borrar el Mesh Smooth, modificador que me subdividía y suavizaba, y le voy a poner un Edit Poly por encima. De esta manera podré editar los polígonos en la posición que me los ha dejado el modificador de ruido. Vamos a dibujar una serie de splines para hacer ramas y vamos a utilizar la técnica que hemos visto antes de extruir. Las caras son un poco grandes para el tamaño de la rama que quiero extruir y también las quiero disponer de una forma que sea más o menos circular. Inserto otro loop
y voy a sacarla a partir de estas 4 caras. Podría utilizar la técnica de hacer un inset. Un inset lo que me va a hacer es en una estructura de quads, crearme un quad interior conectado a las aristas. Pero este tipo de estructura lo que hace es romperme los bucles, ¿vale? Como veis, este bucle ahora es continuo, pero aquí se nos rompe. Entonces voy a volver atrás y lo que voy a hacer es, en vez de hacer un inset, editar los vértices con un unconstraint para que vayan por las aristas que ya existen. De tal manera que crearé un hexágono como base para la extrusión de la rama. Esa base hexagonal hará que si luego le aplico una subdivisión con un suavizado automático, la sección de la rama tiende a ser circular. Vamos a llamar a la selección para tenerla guardada en la lista. Y vamos a extruir a lo largo de un spline. Si aumentamos los segmentos, vemos que se van produciendo las subdivisiones necesarias para coger la forma. Podemos también cambiar la escala de la punta y por esta técnica pues vamos a crear el resto de ramas del árbol. Aquí lo tenemos y vamos a editar ahora la curvatura de esa rama. Para ello nos vamos a ir al objeto line y como veréis, al hacer las extrusiones por esta técnica, la forma de la extrusión queda vinculada al spline que la origina. Voy a cambiar la curvatura de la rama. Vamos a editar los manejadores del vértice de Bezier. Y como veis, la forma de la rama en el árbol cambia a la vez que el spline. Voy a refinar el spline y vamos a manejar ahora ese vértice que acabamos de crear. Y como veis, añadimos un punto más en la descripción de la curvatura de la rama.
Aquí tenemos el resultado del tronco con las ramas principales y, como veis, por la técnica que hemos utilizado, conservamos toda la estructura de loops, de bucles, incluso en las ramas. Recordad, para seleccionar un loop, seleccionad uno de los polígonos y el siguiente con mayúsculas. Y para bucles de aristas, doble clic sobre una arista. Vamos a ir ahora al modo arista. Seleccionamos este bucle de aquí y lo vamos a subir un poquito. Y ahora para las ramas secundarias sí que le vamos a hacer un inset. Ahí lo tenéis. Genera dos quads interiores unidos por aristas en las esquinas y lo ordenamos moviendo los vértices para crear el hexágono. En este caso ponemos el constraint a la cara para que no se nos vaya de ahí. Y como veis, este bucle ahora continúa así, este así, y hay otro bucle interior. Lo extruimos por el procedimiento de siempre. Le quito el mesh smooth, esta es la estructura que tenemos. Y cuando renderizamos vemos que hay zonas que quedan más suaves y zonas que quedan más angulosas. Seleccionamos todo y si nos vamos aquí abajo, estando en su objeto polígono, veremos que tenemos una serie de grupos de suavizado que nos aparecían como ocupados. Si le digo seleccionar por grupo de suavizado, puedo seleccionar cada uno de los grupos que tengo ahora. Estos grupos de suavizado se han creado dependiendo de la primitiva que haya utilizado para empezar. Borro todos los grupos de suavizado. Selecciono todo. Los borro. Y ahora los meto todos en el mismo grupo de suavizado, en el grupo de suavizado 1. El resultado será que ya aparece todo suavizado en la subdivisión. Vamos a activar el Mesh Smooth y cuando renderizamos pues vemos que las subdivisiones han seguido suavizando todas las formas. Podéis utilizar los grupos de suavizado para determinar en qué zonas queremos que suavice y en qué zonas no queremos que suavice. Vamos otra vez a polígono. Vamos a seleccionar esta zona de aquí, de las raíces.
Vamos a nombrarla raíces para poder recuperar esa selección cuando queramos. Si veo el resultado del mes smooth, veo cómo suavizan. Voy a quitar ahora la visualización. Y lo que puedo hacer es un mes smooth solamente de la zona que tengo seleccionada. Lo que ocurrirá es que me tendrá que crear un empalme a base de triángulos, ya que la zona de las raíces tiene el doble de bucles que tiene la superior. Esto aquí lo podemos hacer perfectamente, ya que es una estructura que no se va a deformar. Si fuera un personaje o un elemento que fuera a deformarse, pues habría que ir con un poco más de cuidado con esas transiciones de triángulos. Vamos a quitar esa subdivisión. Vamos a darle un relax. Y a medida que le cambiamos el valor, vamos viendo que se van moviendo los polígonos para dar una curvatura más suave. Vamos a insertar un loop aquí. Vamos a eliminar ese otro loop. Seleccionamos el loop, lo podemos hacer desde aquí también. Ponemos la restricción arista, movemos ese bucle. Y si vamos a propiedades del objeto, vemos que ahora tiene unos 2800 polígonos. Le ponemos otro edit poly, podemos seguir trabajando por encima, ahora ya con los polígonos que nos ha creado la subdivisión. Fijaos que se sigue manteniendo la estructura de bucles.
Y bueno, seguimos sacando ramas por el mismo procedimiento que hemos visto. No hace falta que para la práctica hagáis tanta rama, simplemente con que hagáis una secundaria es suficiente. Este sería el resultado. Metemos otro edit poly por encima del smooth. Y aquí podríamos trabajar pues ya detalles más pequeños. Creo ahí otra rama secundaria a ese nivel. Vuelvo a organizar los vértices de la selección de polígonos en un octógono. Le voy a dar una extrusión sin seguir un path. Voy a rotarla y le voy a decir que el sistema de coordenadas sea el local. Le pasamos ahora el mesh smooth y vemos como todo eso ahora está redondeando. Si quito el isoline display veo exactamente los polígonos que se han creado y vamos ahora a hacer el smooth por smoothing groups, por grupos de suavizado. Como veréis, al hacer la extrusión se ha creado un grupo de suavizado distinto y ahora digamos que esta rama nace como en un ángulo acusado a partir del tronco. Voy a seleccionar ahora solamente la tapa, donde está el corte de la rama. Vamos a sacarlo del grupo 3, lo metemos al grupo 2, selecciono todo lo demás, lo quito del grupo 3 y lo paso al grupo 1. Entonces ahora tenemos por un lado todo el árbol, excepto ese corte en el grupo de suavizado 1 y el corte en el grupo de suavizado 2. Como veis ahora se suaviza el nacimiento de la rama, pero el corte queda recto. Y este sería el resultado. Subimos las iteraciones y veréis que conserva los grupos de suavizado de la misma forma.